En una radiante mañana en Los Ángeles, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la imponente mansión de Alaric Sterling, un magnate de la arquitectura sostenible. El aire fresco y el canto de los pájaros contrastaban con la atmósfera pesada que lo envolvía. Alaric se encontraba en su estudio, un espacio repleto de planos y modelos arquitectónicos que reflejaban su éxito. Sin embargo, a pesar de la grandeza que lo rodeaba, una profunda sensación de vacío se apoderaba de él. Observaba su hogar, una obra maestra de diseño moderno, y se preguntaba si realmente había valido la pena sacrificar su felicidad en el altar de la ambición. Las paredes de la mansión estaban adornadas con obras de arte contemporáneo y muebles de diseñador, cada uno elegido con precisión para resaltar su estatus. Pero, a medida que su mirada se deslizaba por el espacio, Alaric no podía evitar sentir que todo ello era solo una fachada. Sus pensamientos giraban en torno a las decisiones que había tomado a lo largo de su carrera. Había acumulado riqueza y reconocimiento, pero a costa de su vida personal. Se preguntaba si la soledad que sentía era el precio inevitable del éxito. La imagen de su familia, que había dejado atrás en su búsqueda incesante por ser el mejor, aparecía en su mente como un eco doloroso. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, o estaba destinado a seguir este camino solitario? Mientras tanto, en un barrio humilde de Los Ángeles, Marisol Cruz se despertaba temprano para preparar el desayuno para sus 2 hijos. Su casa, aunque modesta, estaba llena de amor y risas infantiles. Marisol era una madre dedicada, siempre esforzándose por proporcionar lo mejor para su familia, a pesar de las limitaciones financieras. Con cada tarea que realizaba, desde lavar la ropa hasta limpiar la casa, soñaba con un futuro mejor. En su interior había un deseo ardiente de superarse, de cambiar su realidad. Sin embargo, la rutina diaria la mantenía atrapada en un ciclo difícil de romper. Mientras sus hijos se preparaban para la escuela, Marisol no podía evitar pensar en sus propias aspiraciones. Había descubierto un talento innato para el diseño urbano, un sueño que parecía inalcanzable en medio de sus responsabilidades cotidianas. A pesar de sus circunstancias, la creatividad de Marisol florecía en los momentos más inesperados. Mientras limpiaba, su mente se llenaba de ideas sobre cómo transformar espacios y crear entornos que no solo fueran estéticamente agradables, sino que también beneficiaran a su comunidad. Su corazón latía con fuerza cada vez que imaginaba un futuro donde pudiera diseñar parques, plazas y viviendas que impulsaran la cohesión social. Sin embargo, la realidad de su situación siempre la sacaba de esos sueños. Las facturas acumuladas, la presión de ser la única proveedora de su hogar y el miedo a no poder dar a sus hijos lo que merecían. El destino de Marisol y Alaric estaba a punto de entrelazarse de una manera inesperada. Durante una de sus jornadas de limpieza en la mansión de Alaric, Marisol se encontró con un gran plano desplegado sobre la mesa del estudio. La curiosidad la llevó a acercarse y examinar los dibujos meticulosamente elaborados. Cada línea y cada forma hablaban de una visión que resonaba profundamente en su ser. El proyecto representaba una iniciativa de vivienda sostenible, algo que Marisol había soñado en sus momentos de reflexión. Mientras sus dedos recorrían el papel, sintió una conexión instantánea con la obra, como si cada trazo hablara de su lucha diaria y de sus esperanzas por un futuro mejor. La mente de Marisol se llenó de ideas mientras contemplaba el diseño. Podía imaginar cómo esos espacios podrían cambiar vidas, cómo podrían ofrecer un refugio a aquellos que, como ella, anhelaban salir de la oscuridad de la pobreza. Sin darse cuenta, el tiempo pasó volando mientras absorbía cada detalle del proyecto. En ese momento,
Un destello de determinación se encendió en su interior. Aunque su vida estaba marcada por la lucha, había algo en esa hoja de papel que le decía que su sueño podría ser más que una fantasía. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para que sus habilidades y su pasión encontraran un propósito real. Sin embargo, en la mansión de Alaric, la soledad de su alma continuaba acechando. Mientras él se sumía en sus pensamientos, el eco de las risas infantiles de Marisol resonaba en su mente, una melodía que prometía un futuro lleno de esperanza. Ambos, aunque en mundos diferentes, se encontraban al borde de un cambio radical. Sus caminos estaban a punto de cruzarse, y la vida, con todos sus desafíos e incertidumbres, estaba lista para ser transformada. Alaric Sterling se encontraba en su oficina, una habitación luminosa y contemporánea, adornada con obras de arte minimalistas y grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular de Los Ángeles. Sin embargo, a pesar de la belleza que lo rodeaba, su mente estaba nublada por la traición. Había descubierto, a través de unos documentos que había encontrado accidentalmente en la oficina de su socio, Victor Hargrove, que los recursos de su empresa estaban siendo manipulados. Víctor había estado desviando fondos destinados a proyectos de arquitectura sostenible, un área que Alaric defendía con fervor. La ira y la decepción se arremolinaban en su pecho mientras revisaba los papeles. Cada cifra distorsionada era un golpe a su confianza y a su visión. Mientras tanto, en el modesto hogar de Marisol Cruz, la vida transcurría con una mezcla de rutina y esperanza. Marisol, madre de 2 hijos, se esforzaba por proporcionarles un futuro mejor. Tras su jornada de limpieza en la mansión de Alaric, había sentido una chispa de inspiración al hojear un proyecto de diseño en su mesa. Esa pequeña experiencia había despertado en ella un deseo latente de cambiar su vida, de dar un giro a su destino. Con el apoyo de su madre, que se ofreció a cuidar a los niños, Marisol decidió inscribirse en un curso de diseño urbano. Sabía que no sería fácil, pero el sueño de contribuir a su comunidad la impulsaba a seguir adelante. El día de la inscripción, Marisol se sintió nerviosa, pero emocionada. Al llegar a la academia, sus ojos brillaban al ver los dibujos y maquetas que adornaban las paredes. Cada rincón de ese lugar parecía estar impregnado de creatividad. Mientras escribía su nombre en la lista de estudiantes, una voz interna le decía que estaba dando un paso crucial hacia un futuro que siempre había deseado, uno donde su talento pudiera florecer y su voz fuera escuchada. Esa misma tarde, el destino quiso que Alaric y Marisol se cruzaran de nuevo. Alaric, aún con la mente en su traición, decidió dar un paseo para despejarse un poco. Al salir de su mansión, se dirigió hacia un parque cercano, donde a menudo encontraba consuelo. Mientras caminaba, notó una figura familiar en un pequeño taller comunitario que había sido recientemente renovado. Era Marisol, trabajando en un modelo de diseño para un espacio recreativo. Su mirada estaba concentrada, y Alaric se sintió atraído por la pasión que irradiaba. Sin pensarlo 2 veces, se acercó. «Hola, Marisol», la saludó, y ella levantó la vista, sorprendida pero encantada de verlo. «Alaric, ¡qué sorpresa!». Swingió, respondió, sonriendo tímidamente. La conversación fluyó con naturalidad. Alaric le preguntó sobre su proyecto, y Marisol, emocionada, comenzó a explicarle su visión de un espacio que pudiera servir a la comunidad. Un lugar donde los niños pudieran jugar y los adultos reunirse. Alaric se sorprendió por la claridad y la profundidad de sus ideas. Cada palabra de Marisol resonaba en su interior, como si ella estuviera hablando de sus propios sueños de hacer del mundo un lugar mejor. Mientras conversaban, la luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos.
Alaric se dio cuenta de que, a pesar de su situación personal, había algo reconfortante en la forma en que Marisol veía el mundo. La conexión entre ellos creció, alimentada por una admiración mutua que desafiaba las barreras que la sociedad había impuesto. Alaric no pudo evitar pensar que, a pesar de su riqueza y su estatus, había mucho que aprender de la perspectiva de alguien que había enfrentado la vida con valentía y determinación. Los dos continuaron hablando, compartiendo risas y anhelos, mientras el parque se llenaba de la calidez del atardecer. En ese momento, Alaric se dio cuenta de que su vida, a pesar de las traiciones y la soledad, podía tener un nuevo rumbo al lado de Marisol, una mujer que, aunque provenía de un entorno diferente, poseía una luz que iluminaba incluso los rincones más oscuros de su corazón. A medida que se despedían, Alaric sintió que algo había cambiado en él. La chispa de la esperanza había sido encendida y estaba decidido a seguir explorando lo que esa conexión significaba. Alaric comenzó a pasar más tiempo con Marisol, buscando en ella una conexión que había estado ausente en su vida a pesar de la abundancia que lo rodeaba. Las tardes se convertían en momentos compartidos, donde el magnate de la arquitectura sostenible se sentaba en la modesta cocina de Marisol, rodeado del aroma de las especias que ella utilizaba para preparar la cena. La calidez del hogar de Marisol era un contraste fresco con la frialdad de su mansión, y él la sentía revitalizadora. Cada conversación se tornaba en un intercambio sincero, en el que ambos compartían sus anhelos y temores. Marisol, con su voz suave y sus ojos que brillaban con sueños, hablaba sobre su deseo de transformar su comunidad a través del diseño, mientras Alaric, con un susurro de vulnerabilidad, revelaba las sombras de la traición que empezaban a acechar su carrera. A medida que pasaban los días, la conexión entre ellos se profundizaba, pero Marisol no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Las diferencias sociales entre ellos parecían insalvables. Ella, una madre soltera que luchaba por mantener a flote su hogar, y él, un hombre que había alcanzado las cumbres del éxito. La química entre ellos era innegable, pero el miedo a dar un paso que pudiera llevarlos a la desilusión la mantenía al borde. Marisol se preguntaba si realmente podía permitirse soñar con un futuro al lado de alguien como Alaric, un hombre que podría tener a cualquier mujer a su lado. Sin embargo, la forma en que él la miraba, con una mezcla de admiración y ternura, la hacía sentir especial, y por un breve instante olvidaba las barreras que parecían separarlos. Mientras tanto, Victor Hargrove, el astuto socio de Alaric, había comenzado a notar la creciente cercanía entre ellos. Su instinto competitivo y celoso lo llevó a tramar un plan para desestabilizar la relación. Víctor siempre había visto a Alaric como un rival, y su ambición desmedida no le permitía tolerar la idea de que su socio pudiera encontrar felicidad en un lugar que no fuera la riqueza y el poder. Con la astucia de un depredador, comenzó a observar a Marisol, buscando atajos para convertir su vida en un caos. Planeaba ponerla en una situación comprometida, algo que pudiera dañar no solo la reputación de Alaric, sino también su relación con Marisol. Una tarde, mientras Alaric estaba en una reunión, Víctor se acercó a la casa de Marisol, haciéndose pasar por un inversionista interesado en proyectos de diseño comunitario. Con una sonrisa falsa, comenzó a indagar sobre los sueños de Marisol, haciéndose el amigo, mientras en su mente se formulaban ideas malévolas. Él sabía que si lograba sembrar la duda en la mente de Alaric, podría utilizar eso para su ventaja. Víctor estaba decidido a arruinar a Alaric de una vez por todas, y Marisol se convertiría en su peón. Marisol, sin saber de los planes oscuros de Víctor, se sintió halagada por la atención. Sin embargo, algo en su interior le decía que había algo más que simple interés en el aire.
Mientras los días pasaban, la preocupación comenzó a invadirla. ¿Podría realmente confiar en Alaric? ¿No sería solo un capricho para él, una aventura pasajera que terminaría en desilusión? La lucha interna entre sus sentimientos y sus inseguridades se tornó ensordecedora. La vida de Marisol se tornaba cada vez más complicada, y el eco de sus sueños de superación parecía perderse en la distancia. A pesar de la luz que Alaric había traído a su vida, las sombras de su pasado y las manipulaciones de Víctor amenazaban con consumir todo lo que habían construido juntos. El amor que estaba floreciendo entre ellos se enfrentaba a un futuro incierto, y tanto Alaric como Marisol se encontraban en un punto crucial de sus vidas, donde la elección de avanzar juntos o separarse se volvía más apremiante. El sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras la ciudad continuaba su ajetreada vida. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que aunque sus mundos eran diferentes, la conexión que habían formado era demasiado fuerte como para dejarla escapar sin luchar. Sin embargo, el espectro de Víctor y sus maquinaciones se cernían sobre ellos como una nube oscura, y así, sin saberlo, estaban a punto de entrar en un torbellino de emociones que desataría una serie de eventos que mudaría para siempre el curso de sus vidas. La gala de la empresa se celebraba en un elegante salón de la costa de Los Ángeles, con vistas al océano que brillaban bajo la luz de la luna. Los invitados, vestidos con trajes de gala, se movían como sombras sofisticadas entre copas de champán y conversaciones susurradas. Alaric Sterling, el magnate de la arquitectura sostenible, se encontraba en el centro de esta ostentación, pero su mente estaba lejos de los halagos y las sonrisas superficiales. En su corazón, una inquietud crecía, alimentada por la reciente cercanía con Marisol Cruz, su empleada, y cada vez más, su confidente. Marisol, por su parte, había sido invitada a la gala por Alaric. Aunque se sentía fuera de lugar en aquel ambiente de lujo, su determinación y su deseo de demostrar su valía la impulsaban a mantener la cabeza en alto. Sin embargo, no podía ignorar las miradas de desaprobación que la rodeaban, especialmente las de Víctor Hargrove, el socio ambicioso de Alaric. Víctor había estado al acecho desde que se enteró de la relación entre Alaric y Marisol, y sus planes oscuros parecían cobrar vida en cada susurro que intercambiaba con otros invitados. A medida que la noche avanzaba, Víctor encontró la oportunidad perfecta para atacar. Con una sonrisa falsa y un tono de voz que resonaba con desdén, se acercó al micrófono. «Es un placer ver a todos aquí esta noche. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿quién es realmente la mujer que acompaña a nuestro querido Alaric? Me refiero a Marisol. ¿No será que se ha infiltrado en nuestra empresa con intenciones poco claras?» Uret dijo, sus palabras cargadas de insinuaciones maliciosas. El murmullos de la multitud se intensificaron, y Marisol sintió cómo el color se drenaba de su rostro. La mirada de Alaric se oscureció, su furia palpable. En ese preciso instante, supo que debía actuar. Se levantó de su asiento y con una voz que resonó por encima del murmullo, respondió, «Lo que Víctor insinúa es completamente falso. Yo estoy aquí porque Alaric ha creído en mí, no porque tenga otros motivos». Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos se volcaron hacia Alaric, quien se levantó con la misma energía desbordante que siempre había mostrado en su trabajo. «No permitiré que se ponga en duda la integridad de Marisol. Ella es una mujer de talento y pasión, que ha trabajado incansablemente para mejorar nuestras comunidades. Víctor, tus manipulaciones no van a prosperar», dijo, desafiando a su socio con una mirada feroz.
La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Víctor, sorprendido por la repentina defensa de Alaric, intentó mantener su fachada. «Esto es muy emotivo, Alaric, pero debes recordar que las apariencias importan en este negocio. No todos pueden ser lo que dicen ser», respondió, su tono despectivo aún resonando en el aire. Sin embargo, el respaldo de sus colegas comenzó a manifestarse. Varios de ellos comenzaron a murmurar en apoyo de Alaric y Marisol, recordando sus logros y su compromiso con la empresa. «Es verdad, Marisol ha traído ideas frescas y ha inspirado a muchos de nosotros», exclamó una de las arquitectas, levantando su copa en señal de apoyo. Víctor, viendo cómo su manipulación se desmoronaba, intentó cambiar de táctica. «No estoy en contra de la diversidad, solo me preocupa la eficacia», dijo, pero su voz ya no tenía el mismo poder. La atmósfera de la gala había cambiado, y las miradas de los invitados comenzaban a volverse en contra de él. Alaric, sintiendo el apoyo a su alrededor, se sintió más fuerte que nunca. Lo que importa aquí son los resultados y la visión que tenemos para el futuro. No dejaremos que el miedo y la desconfianza nos dividan. Marisol es parte de esta visión y juntos podemos hacer la diferencia», proclamó, su voz resonando con convicción. La noche culminó en un aplauso resonante, con los colegas de Alaric levantando sus copas en un brindis por la verdad y la justicia. Sin embargo, Víctor, furioso, se retiró a un rincón, su mente maquinando nuevas formas de recuperar su control. La tensión entre él y Alaric se había intensificado, pero lo que Víctor no esperaba era que su manipulación se descubriera tan rápidamente. Mientras la gala continuaba, Alaric y Marisol compartieron un momento a solas en la terraza, mirando las olas romper contra la costa. La conexión entre ellos se había fortalecido, pero la sombra de Víctor se cernía sobre sus cabezas, amenazando con romper la paz que habían encontrado. Sin embargo, ambos sabían que juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Alaric se encontraba sentado en su oficina, reflexionando sobre la gala que acababa de concluir. La atmósfera seguía cargada con los ecos de la música y las risas de la noche anterior, pero dentro de él había un nuevo tipo de energía, una mezcla de esperanza y determinación. Había defendido a Marisol y eso lo había acercado más a ella. A pesar de las diferencias sociales que los separaban, sentía que había encontrado en sus ojos una chispa que lo iluminaba, una conexión que iba más allá de lo superficial. Decidido a llevar esa conexión a un nuevo nivel, Alaric la llamó. La invitación que le hizo fue clara y directa. Quería que se uniera a él como consultora en un nuevo proyecto social que tenía en mente. Era una iniciativa que buscaba revitalizar comunidades marginadas en Los Ángeles a través de la arquitectura sostenible, un área en la que Marisol había demostrado tener un talento innato. Cuando Marisol recibió la llamada, su corazón dio un vuelco. La idea de trabajar codo a codo con Alaric, de contribuir a algo tan significativo, le llenó de emoción y nerviosismo a partes iguales. A la mañana siguiente se presentó en su mansión con una carpeta llena de ideas. Marisol había pasado la noche anterior revisando conceptos y dibujos que había creado a lo largo de los años. Sabía que no solo era una oportunidad profesional, sino que también representaba un paso crucial hacia la vida que tanto había deseado. Con cada boceto que mostraba, podía ver cómo la pasión de Alaric se encendía. Él la escuchaba atentamente, asintiendo mientras ella explicaba sus ideas sobre espacios comunitarios que fomentaran la colaboración y el bienestar. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran desde siempre.
Marisol, con su voz firme, comenzaba a describir cómo los espacios podían ser no solo funcionales, sino también inspiradores. Había soñado con crear un centro comunitario que no solo ofreciera recursos, sino que también se convirtiera en un lugar de encuentro, un refugio para aquellos que más lo necesitaban. Alaric, por su parte, se sentía cada vez más atraído por su visión y la forma en que su experiencia personal la informaba. Era evidente que Marisol no solo estaba allí para ayudar, sino que su presencia aportaba una autenticidad que él había estado buscando durante años en su carrera. Mientras tanto, en la sombra de esta nueva colaboración, Víctor se encontraba cada vez más desesperado. La revelación de sus malas prácticas había dejado una huella en su ego, y la idea de que Alaric podría encontrar una nueva aliada en Marisol lo llenaba de una furia incontrolable. Víctor sabía que tenía que actuar y recuperar el control que había perdido. La amenaza de un futuro sin poder lo empujaba a la desesperación. Se pasaba las noches planeando cómo desestabilizar la relación entre Alaric y Marisol, consciente de que la unión de ellos podría ser su perdición. Pero en aquel momento, Alaric y Marisol estaban inmersos en su propio mundo, un espacio donde las ideas fluían y la creatividad no tenía límites. Cada día que pasaban juntos, su relación se profundizaba y Marisol comenzó a ver en Alaric a un hombre que no solo era un empresario exitoso, sino también alguien que realmente se preocupaba por hacer una diferencia. Así, con cada reunión, la chispa entre ellos se encendía más, y el proyecto comunitario comenzaba a tomar forma. Alaric, sintiéndose más vivo que nunca, se comprometió a hacer de este proyecto algo significativo, no solo para su carrera, sino también para la vida de muchas personas. La visión de Marisol se convirtió en su norte, y juntos empezaron a soñar en grande. Con el tiempo, la confianza entre ellos creció, y ambos se sintieron impulsados a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras los desafíos se acumulaban, la fuerza de su vínculo se convertiría en el motor que los llevaría hacia un futuro inesperado, lleno de posibilidades y oportunidades. En medio de la adversidad, Alaric y Marisol comenzaban a construir no solo un proyecto, sino también una vida juntos, desafiando las normas y las expectativas de un mundo que a menudo parecía estar en su contra. En el corazón de Los Ángeles, la atmósfera estaba cargada de tensión cuando Alaric Sterling se preparaba para confrontar a su socio, Víctor Hargrove. Había pasado semanas recopilando pruebas de las fraudulentas maniobras de Víctor, cada documento y testimonio cuidadosamente archivados en una carpeta gruesa que sostenía con firmeza en su mano. Sabía que este momento era crucial, no solo para su empresa, sino también para su propia integridad y la de Marisol Cruz, quien había entrado en su vida de una manera que jamás había anticipado. La oficina de Alaric estaba decorada con elegancia, pero en ese instante sentía que la opulencia que lo rodeaba era una mera fachada para el caos que se avecinaba. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, pero su mente estaba nublada por la inminente confrontación. Justo en ese momento, Víctor hizo su entrada, con su habitual arrogancia sin sospechar la tormenta que se avecinaba. «¿Qué pasa, Alaric? Pareces más pálido que de costumbre», dijo Víctor, con una sonrisa burlona que no lograba ocultar su naturaleza manipuladora. Alaric respiró hondo, sintiendo el peso de la verdad que llevaba consigo. «Víctor, necesito que te sientes. Hay cosas que debemos discutir», respondió Alaric, su voz firme pero cargada de emoción. Víctor frunció el ceño, pero se acomodó en la silla frente a Alaric. Sin perder un segundo, el magnate de la arquitectura sacó los documentos que había preparado y los extendió sobre la mesa. «Estos son los registros de tus transacciones. He estado investigando
y no hay forma de que te salgas con la tuya esta vez. La expresión de Víctor cambió de desprecio a incredulidad en un instante. ¿Qué es esto? ¿Un intento de desacreditarme? Sabes que nunca me harías frente, espetó, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Alaric se mantuvo sereno, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sabes que no estoy solo en esto. La junta directiva y varios de nuestros empleados ya han sido informados. La policía está en camino, afirmó Alaric, su voz resonando con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. Víctor se levantó de la silla, su rostro enrojecido de rabia. «Eres un idiota, no tienes idea de con quién te estás metiendo», gritó, pero Alaric ya no sentía miedo. En ese instante, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, acercándose cada vez más. Víctor, consciente de que no había escapatoria, intentó salir de la oficina, pero la puerta se abrió justo a tiempo para que 2 oficiales de policía entraran, listos para llevarlo. «Víctor Hargrove, estás arrestado por fraude y malversación de fondos», anunció uno de los oficiales, su voz firme y autoritaria. Mientras Víctor era esposado y conducido fuera de la oficina, no pudo resistir la tentación de intentar arruinar la reputación de Alaric. «Esto no termina aquí, Sterling. Te aseguro que haré que pagues por esto», gritó, pero Alaric se mantuvo firme, sintiendo el apoyo inquebrantable de Marisol a su lado, quien había llegado justo a tiempo para presenciar la escena. Una vez que Víctor fue llevado, Alaric se giró hacia Marisol, que lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Lo lograste, Alaric. Has hecho lo correcto», dijo ella, con una sonrisa que iluminó el ambiente sombrío. Él la tomó de la mano, sintiendo que su conexión era más fuerte que nunca. «Marisol, hay algo que necesito decirte», comenzó Alaric, su corazón latiendo con fuerza. «Desde que te conocí, mi vida ha cambiado de una manera que jamás imaginé. Has traído luz a mi oscuridad y quiero que sepas que no solo eres una compañera de trabajo, eres alguien que realmente me importa». Mientras sus palabras flotaban en el aire, Marisol sintió una oleada de emociones. «Alaric, yo también siento lo mismo, pero no hay peros. Quiero que juntos inauguramos el proyecto comunitario que soñamos. Necesitamos a alguien como tú, con tu visión y pasión», interrumpió Alaric, su mirada fija en la de ella. Marisol asintió, sintiendo que ese era el inicio de algo verdaderamente especial. Juntos, caminaron hacia el futuro, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. En ese momento, comprendieron que el amor y la determinación podían transformar no solo sus vidas, sino también las de toda una comunidad. Con el corazón lleno de esperanza, se dispusieron a construir un mundo mejor, donde el amor y la solidaridad prevalecieran por encima de cualquier obstáculo.